Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Hoy continuamos con la sexta parte de Seduciré al Duque del Norte, pero antes de sumergirnos en la historia, queremos enviar nuestros calurosos saludos, un cariñoso abrazo para Corina Navarrete y un cumpleaños lleno de alegría para Taliana, que celebró su día el 9 de agosto. También queremos mandar un fuerte y afectuoso abrazo a la señora Rosy, quien estará festejando sus 70 años el 22 de agosto. Un gran saludo para Ximena Benedetti, que cumplió años el pasado 18 de agosto. Muchas felicidades a todas ustedes. Como siempre, gracias de corazón por ser parte de nuestra familia. Y ahora sí, sin más, espero que disfruten de este video. Seduciré al Duque del Norte. Capítulo 6. Lecciones de intimidad. Después del incidente con Latois, Calcium no perdió tiempo y llamó a otra modista. No se limitó a encargar vestidos, también adquirió una colección de joyas deslumbrantes. No cabía duda de que el Duque del Norte era inmensamente rico, y no se molestaba en ocultarlo. Selina entonces entendió por qué el nombre de Lenvir hacía brillar los ojos de la gente con signos de dólares. Calcium literalmente nadaba en dinero, pero para Selina, que ni siquiera poseía una identidad en ese mundo, la idea de codiciar algo le parecía impropio. Sin embargo, Calcium había anticipado sus pensamientos. Desde el momento que ella apareció por primera vez en su vida, él ya había planeado su futuro en ese mundo, pues si iba a presentarla como su amante, era evidente que sus enemigos buscarían información sobre ella. Así que, para protegerla, se había asegurado de crearle una identidad, una prueba innegable de su existencia en aquel lugar, y mientras permaneciera allí, sería conocida como Selina de Lenvir. Al ver los documentos en sus manos, Selina sintió que todo aquello era irreal, pero ¿qué pasaría con su identidad cuando dejara ese mundo? ¿Qué sería de esos documentos? ¿Calcium los destruiría quizás? Con la mirada baja, este respondió con honestidad. Serán la prueba de que alguna vez estuviste en mi mundo y de que perteneciste a Lenvir. No me desharé de ellos, por supuesto. Selina, que lo observaba con atención, no podía evitar preguntarse si el duque seguía actuando o si hablaba en serio. Ella, que nunca imaginó que tendría ningún interés en ese mundo o codiciar algo siquiera, comenzaba a cuestionarse si al momento de marcharse lo haría sin remordimientos. Días después, llegó la esperada invitación al tercer centenario desde el Palacio Real, y como era de esperarse, el duque de Lenvir no podía faltar. Pero en lugar de hacer una entrada discreta y elegante, ambos hicieron su entrada a caballo, ¿sí? A caballo, porque si vas a causar una impresión, mejor que ésta sea memorable. La escena no tardó en desencadenar murmullos por doquier, pero a diferencia de los habituales cotilleos que hablaban del tenebroso duque de Lenvir, esta vez los comentarios se centraban en su porte majestuoso y en especial en la deslumbrante mujer que lo acompañaba. Las féminas no podían dejar de preguntarse quién era esa belleza a su lado. Selina, disfrutando del momento, sonrió con la esperanza de que su debut social se mantuviera tan tranquilo como hasta ahora. Y así fue, hasta que Fionel, con su aplastante presencia y aún más aplastante fanatismo, irrumpió en escena, solicitando un baile con Calcium, pero Selina, rápida como un rayo, se interpuso entre ellos como una muralla de hierro. Su excelencia está hoy conmigo, dijo Selina con una sonrisa radiante, pero entre líneas se podía leer claramente: hazte a un lado, ratona, este hombre de hielo es mío. Y con una ligera reverencia, Selina se despidió de Fionel, desapareciendo con Calcium entre la multitud. Sin embargo, momentos después, aplicar el mismo método para liberarse de la heredera de Tiolan no fue tan fácil. Rosalind poseía un temple mucho más fuerte, y como siempre la tensión entre ambas era tan palpable que casi se podía ver cómo las chispas volaban entre ellas. Y entonces una tercera voz interrumpió su feroz intercambio, una mujer de cabello azul, largo y sedoso, con ojos oliváceos, y quien se presentó como Lirel. Selina no necesitó adivinar que esa mujer era el refuerzo de Rosalind, dada la manera en la que ignoró su existencia por completo al presentarse ante el duque, y fue allí que Selina captó el mensaje que Lirel trataba de transmitir con su abanico, que movía delicadamente contra su mentón mientras aleteaba sus largas pestañas de forma exagerada. El mensaje estaba claro: estoy tan emocionada de verte aquí.
Lirel evidentemente pensaba que Selina era una ignorante que no entendía las sutilezas sociales. Si tan solo supiera quién era el verdadero ignorante. Sin embargo, eso no significaba que iba a permitir que la siguieran ignorando. Así que, con una sonrisa astuta, envió su propio mensaje en clave. Envolvió su brazo con el de Calcium y se acomodó un mechón imaginario detrás de la oreja, transmitiendo con claridad: este hombre es mío. A su lado, completamente ajeno a la batalla silenciosa que se libraba, Calcium presentó a Selina como su pareja. Lirel se desinfló como un globo pinchado y aunque las arpías podían acercarse como moscas a la miel, Selina estaba lista para arrasar con todas ellas si era necesario, o al menos eso pensó, hasta que una masa de curiosos chismosos comenzó a acercarse para conversar con ellos y santo cielo, ¿por qué el duque tenía que ser tan popular? Finalmente la multitud se había dispersado, y el rostro acalambrado de Selina lo agradeció en silencio. Era un alivio aunque efímero, porque justo en ese momento Calcium mencionó que la familia real haría su aparición, y como si hubieran estado esperando su señal, las trompetas resonaron en el salón. Un sirviente anunció con pompa la llegada de la reina Meryl y su hija la princesa Yarriel. El nivel de ostentación de ambas era fascinante, pero algo llamó la atención de Selina. ¿Por qué solo estaban ellas presentes? Curiosa, se giró hacia Calcium, quien le explicó en un susurro que el rey sufría de demencia severa, lo que le impedía asistir a eventos concurridos. Esa situación hacía que la reina estuviera más decidida que nunca a formar vínculos con Lembir, considerando que el trono podría caer en manos equivocadas si el rey abdicaba repentinamente. Selina entonces se preguntó por qué Larsen, el príncipe, no había aprovechado ya esa situación. Calcium continuó explicando que por ahora Larsen solo se ocupaba de los asuntos de estado, mientras que la reina manejaba los asuntos internos del palacio, y debido a su personalidad cruel y a los numerosos enemigos que había ganado, muchos temían que si alguna vez llegaba al trono, sería un tirano. Y en cuanto a su ausencia esta noche, era probable que la mala relación con la reina lo mantuviera alejado hasta más tarde. Con la llegada de la reina y la princesa, el baile social estaba listo para comenzar, marcando el inicio del juego principal. La reina Meryl, con una copa en mano, se levantó y repiqueteó suavemente en esta, silenciando el bullicio del salón. «Debido a que no me siento muy bien esta noche», anunció la reina con una sonrisa calculada, «mi pequeña Yarriel me reemplazará en el baile de apertura. Desafortunadamente los hombres de mi familia no están presentes, así que voy a necesitar que alguien los reemplace». Sus ojos verdes brillaron con claras intenciones, las cuales Selina percibió al instante, así que antes de que esa astuta mujer pudiera siquiera pronunciar el nombre del duque, tomó su muñeca y sin previo aviso salió corriendo con él hacia la salida. Sus pasos resonaron apresurados mientras se dirigían a las afueras del castillo, alejándose del eco de la voz resonante de la reina que aún se escuchaba a lo lejos. Jadeando, Selina se detuvo en una esquina oscura esperando que nadie los encontrara allí. Hubiera sido un gran problema que Calcium empezara un baile con la princesa, y ya podía imaginar el sinfín de rumores si eso hubiera ocurrido. Es una suerte que me diera cuenta de sus intenciones, dijo Selina aún recuperando el aliento, sin notar los balbuceos del duque que murmuraba su nombre entre suspiros como si hubiera corrido una maratón. Selina. Tranquilo, duque, ahora podemos descansar un poco, respondió ella aún sin mirarlo, pero cuando finalmente levantó la vista y lo vio, se dio cuenta de que la falta de aire del duque no se debía únicamente a la carrera, ¿no? Calcium la miraba como una mezcla de asombro y algo más, algo que no tenía nada que ver con la agitación del momento. La situación que al principio parecía ser solo una cuestión de escapar de un baile incómodo, ahora había tomado un giro inesperado. Selina sintió un torbellino de emociones apoderarse de ella mientras sus mejillas ardían de vergüenza. ¿Había sido demasiado impulsiva? Tal vez. Pero antes de que pudiera apartarse rápidamente, su pie tropezó y perdió el equilibrio. En un abrir y cerrar de ojos se encontró aplastada contra el pecho de Calcium, quien, sin pensarlo dos veces, envolvió sus brazos alrededor de ella para evitar que cayera. El rubor en las mejillas de Selina se intensificó. Estas situaciones ridículas se suponía que solo ocurrían en los K-dramas, después de horas de ensayo, no en la vida real, y ciertamente no en una esquina oscura de un castillo. Y no, Selina no había planeado acabar en una posición tan íntima con Calcium, pero allí estaban, enredados el uno con el otro, con sus corazones latiendo al unísono. El hechizo de ese momento quedó roto cuando ambos, dándose cuenta de lo prolongado del abrazo, se
se separaron torpemente. Los aplausos distantes llegaron a sus oídos, señalando que el baile de inicio ya había terminado, y aprovechando la oportunidad, sugirieron nerviosamente regresar al salón, cambiando de tema y de atmósfera con la misma rapidez con la que sus corazones habían vuelto a la normalidad. Y mientras Calcium lideraba todo el camino, Selina no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido unos minutos antes. Sin embargo, convencida de que el duque probablemente ni siquiera le había dado importancia al asunto, decidió que lo mejor sería olvidarlo. Pero al fijar su mirada en este, notó cómo sus orejas ardían de un rojo brillante, como si el rubor se hubiera trasladado allí. Y sí, fue una suerte que él fuera el que iba adelante, porque de haber sido al revés, Calcium habría sido testigo de cómo el rostro de Selina se iluminaba como un tomate maduro. Horas después, Selina finalmente conoció al barón Sion, el padre de Airel. El hombre tenía una expresión compungida, y a diferencia de otros nobles, Calcium no lo trató con indiferencia. Fue entonces cuando el barón, bajando significativamente el tono de voz, le dijo al duque que necesitaba hablarle de algo muy importante. Selina, notando el cambio de atmósfera entre ambos, decidió darles espacio. Después de todo, tenían mucho de qué hablar. Airel había muerto recientemente, y ahora Selina ocupaba el lugar que en otra vida podría haber sido el de su hija. Y mientras ella se alejaba, pudo escuchar cómo Calcium le advertía que no se alejara demasiado de la fiesta. Aunque el palacio estaba lleno de guardias, no era un lugar completamente seguro. Sin embargo, más que la inseguridad, lo que realmente molestó a Selina fueron los constantes hombres que se le acercaron como aves de rapiña, con comentarios machistas y miradas lascivas. Y aunque al principio intentó responder con cortesía, recordando las rigurosas clases de etiqueta de la señora Janet, su temperamento finalmente emergió cual volcán, y mandó al diablo a cada hombre que se le acercó con intenciones evidentes. Después de todo, Calcium le había dicho que no temiera ser ella misma. «Si no quieres que te arranque la lengua, será mejor que te largues ahora mismo, hijo de la...», murmuró Selina con un repertorio de groserías que no calzaba precisamente con el de una dama, pero que le venía como anillo al dedo a su perfil de villana. Pero pese a que deshacerse de los buitres no fue difícil, sí que resultó agotador, especialmente cuando su principal objetivo allí era encontrar pistas sobre la muerte de Airel. Y justo cuando pensaba en retirarse un momento para tomar un respiro, una joven con un vestido moderado y un aspecto decente se le acercó, presentándose como Viorella Royle, hija de una familia de condes, invitando a su vez a Selina a unirse a su grupo de amigos, habiendo sido testigo de la manera ingeniosa en la que había rechazado a cada hombre que se le acercó. Selina, por supuesto, aceptó la invitación, viendo una oportunidad para sonsacar información. Pero curiosamente el grupo resultó ser bastante divertido, y la trataron con calidez sin el desdén habitual que esperaba. No obstante, minutos después, todos cayeron rendidos tras unas pocas rondas de alcohol. ¿Pero qué clase de nobles eran estos que no tenían cultura etílica?, pensó Selina con incredulidad. Pero ese detalle no importaba tanto en ese momento, pues ahora tenía una misión mucho más urgente: encontrar el baño. Y aunque Calcium le había advertido que no se alejara demasiado, no podía exactamente pedirle que la acompañara al baño, ¿verdad? Y mientras se dirigían por un oscuro pasillo, pronto Selina reconoció una figura entre las sombras que parecía estar esperándola desde hacía un rato. Era Fionel, cuyos ojos verdes brillaban con advertencia. Pero en lugar de asustarse, Selina con total desfachatez la tomó del gran moño que llevaba y la arrastró consigo al baño. Los ojos de Fionel se volvieron viscos de furia al ver cómo Selina entraba al baño sin ningún pudor y daba rienda suelta a sus necesidades fisiológicas. «¡Pero qué mujer tan vulgar! ¿Cómo puede el duque estar con una mujer como tú?», cacareaba Fionel desde fuera, incapaz de creer lo que oía. «Mírate pavoneándote como si tuvieras mucho. ¿Acaso no te das cuenta de que es peligroso?», refunfuñó Fionel. Pero esas palabras encendieron una alarma en Selina. «¿Y por qué es peligroso?», preguntó, pero tan pronto como lo hizo, Fionel cerró obstinadamente la boca. No era la primera vez que esa enana insinuaba saber más de lo que debía. ¿Y no era extraño? Después de todo, la muerte de Airel había sido presentada al público como un suicidio, no como un asesinato. Entonces, ¿qué sabía Fionel que Selina no? Es curioso. Tú, Rosalind e incluso la reina no dejan de repetirme lo mismo. Cuidado con esto, cuidado con aquello. Me advierten aquí y allá sobre mi muerte. ¿Pero qué es? ¿Una advertencia o una amenaza? Lo único que eso me hace pensar es que todos parecen saber muy bien cuál fue la razón de la muerte de Airel. ¿O me equivoco? ¿Qué te pasa? ¿El gato te comió la lengua ahora? Selina lanzó su pregunta, observando cómo el rostro de Fionel se cubría de un sudor frío.
¿Acaso inquietud, ansiedad, miedo? Quizás. ¿Pero por qué una posible sospechosa tendría tanto miedo? ¿De quién? Era su vida la que estaba siendo amenazada. Era su vida la que corría peligro. Para ser sincera, no me importa si mueres o no. Lo único que me preocupa es lo que sucederá con el duque si sufre una segunda pérdida. No quiero que vuelva a ser herido por alguien así y te odio mucho más porque ojalá tus sentimientos por el duque fueran sinceros y temo que él termine arruinado al tratar de satisfacer tu codicia, explotó Fionel, dejando a Selina con más preguntas que respuestas. ¿Satisfacer su codicia? ¿De qué estaba hablando? ¿Estaba insinuando acaso que Airel había hecho lo mismo? Sin embargo, eso era lo que se esperaba de un contrato matrimonial, ¿no? ¿O es que había algo que Airel quería aparte del matrimonio? Preguntarle más a Fionel sería inútil, esa chica no soltaría nada más. Sin embargo, justo antes de irse, Fionel se inclinó hacia Selina apuntando fervientemente su pequeño dedo y advirtiendo: «Ten cuidado con los hombres». Y con esas palabras, salió del baño hecha una furia, dejando una gran duda en la mente de Selina. Airel, una mujer sencilla y tímida, ¿realmente se había involucrado con otro hombre? Las palabras de June, que le había contado toda clase de chismes sobre la supuesta promiscuidad de Airel, volvieron a la mente de Selina, junto con la voz de la señora Janet, quien nunca había considerado a ninguna mujer digna de llevar el nombre de los Lembir. Pero si eso era cierto, ¿por qué Airel, ya comprometida con Galsion, se había involucrado con otro hombre en la capital? Tener un amante no era algo inaudito en ese mundo, aunque sí mal visto. Y eso daba más sentido a la idea de que la señora Janet fuera la principal culpable. Al no soportar la deshonra, podría haber cometido el asesinato, aunque esa mujer no era tan tonta como para cometer un crimen tan obvio. A menos que hubiese cooperado con el verdadero asesino. Había demasiadas cosas que averiguar, muchas pistas que seguir, pensó Selina, apresurándose a salir del baño. Pero cuando salió se encontró con el pasillo oscuro y vacío, tan silencioso que hasta el susurro del viento se escuchaba. Esa pequeña Fionel tiene unas piernas cortas, pero vaya que corre rápido, pensó Selina para sí misma, y seguramente lo había hecho a propósito, creyendo que la asustaría. Ya está, crees. ¿Está perdida? Y santa cachucha, ¿pero de dónde salió?, pensó Selina, sintiendo que el alma se le regresaba al cuerpo. En un momento el pasillo había estado solitario y de pronto un hombre alto, atractivo, rubio, de ojos verdes, la miraba con una expresión amable. ¿Quién era? Parecía un noble de alto estatus. Debe ser nueva en el palacio, no es difícil perderse por aquí las primeras veces. La acompañaré de regreso a la fiesta si le parece bien, dijo el hombre con cortesía, mientras Selina se dejaba guiar hasta una de las puertas que conducía al salón principal. De camino, él habló un poco mostrándose conversador y sociable, y luego se despidió con una reverencia, mencionando que tenía algo que preparar para el evento de esa noche. Quizás era el encargado de la ceremonia de fundación, pensó Selina, sin darle mayor importancia. Fue en ese momento cuando Galsion se acercó a ella con una expresión preocupada. Pensé que te había dicho que no te alejaras, estuve buscándote por todos lados, dijo con un tono que combinaban preocupación y un leve reproche. Y no es que se le hubiera olvidado, pero de no haberlo hecho, se habría hecho pis encima. Lo siento, no quise preocuparte. Además, un hombre muy gentil me ayudó a encontrar el camino de regreso, explicó ella tratando de tranquilizarlo. Sin embargo, las cejas de Galsion se alzaron en consternación. ¿Qué hombre?, preguntó él. Pero antes de que Selina pudiera describirlo, un sirviente anunció la llegada del príncipe heredero Larsen. Todos los ojos se movieron al centro del salón, donde un hombre alto, atractivo, rubio, de ojos verdes, saludaba a todos con una sonrisa amable. En ese instante, Selina sintió como si una roca cayera en su estómago. Había confundido al príncipe con un simple trabajador del palacio. Al darse cuenta de su error, Selina echó un vistazo a Galsion, esperando que no hubiera notado su pequeña metida de pata. Pero al contrario, el duque tenía una expresión que oscilaba entre la confusión y una severidad que pocas veces le mostraba. ¿Ese es el hombre que te ayudó?, inquirió Galsion, su tono volviéndose frío. Selina asintió, aún procesando la situación. La reacción de Galsion fue inmediata. Su mandíbula se tensó y sus ojos se volvieron más fríos. ¿Por qué? Porque para Galsion, el príncipe Larsen no era solo un noble más. Era un desgraciado con todas las letras, un hombre capaz de incriminar a un inocente por un asesinato que él mismo había
cometido, que cómo era posible que alguien tan cruel tuviera esa sonrisa que podría desarmar a cualquiera. Bueno, era como un pastel de aspecto delicioso, pero con un relleno de pura miel. Bueno, el hombre es innegablemente guapo, comentó Selena, y no había nada de malo en reconocer la belleza de alguien, por muy podrido que éste estuviera por dentro. Pero Calcium no pensaba lo mismo, de hecho lo demostró torciendo la jeta en un puchero bastante adorable. ¿Estás molesto, Duque? Pero no tienes por qué. No hay hombre más guapo que tú en este mundo e incluso en el mío. ¿De verdad? Preguntó Calcium intentando mantener su semblante serio, aunque su voz denotaba un leve tono de esperanza que no pudo ocultar. Por supuesto, respondió Selena rápidamente, conteniendo una risa mientras veía cómo los labios de Calcium temblaban, intentando ocultar su propia sonrisa. ¿Y qué podía hacer ella ante ese hombre que incluso con su seriedad se veía tan encantador y vulnerable? La respuesta era obvia, pedirle el primer baile de la noche. Después de todo, ese era un evento social y bailar era parte del ritual. Guiándola hacia el centro del salón, todos los ojos se volvieron hacia ellos, como si la pareja hubiera capturado la atención de todos los presentes. La música comenzó a fluir, envolviéndolos en una melodía que parecía hecha para ellos. Calcium la atrajo suavemente hacia sí, colocando una mano firme en su cintura, mientras Selena descansaba la suya sobre el hombro de él. Al principio, sus movimientos eran cautelosos, casi tímidos, como si ambos temieran romper el delicado encanto que los envolvía. Pero pronto, al compás de la música, sus pasos se sincronizaron con una precisión que solo dos personas profundamente conectadas podían lograr. Calcium la conducía con una firmeza que contrastaba con la delicadeza con la que la sostenía, y Selena, sintiendo cómo la tensión en su cuerpo se desvanecía, comenzó a dejarse llevar, permitiendo que el ritmo y la presencia de Calcium la envolviera por completo. Cuando la música finalmente llegó a su fin, él la detuvo con un giro final suave y elegante. Selena soltó una risa encantada, un sonido que resonó en el corazón de Calcium. Fue el único momento en toda la noche que realmente disfrutó, y al verla reír, no pudo evitar replicar su sonrisa. Una sonrisa que rara vez mostraba pero que ahora no podía reprimir. El hechizo que los rodeaba fue roto por los aplausos de los asistentes, recordándoles que no estaban solos. Pero justo cuando Selena y Calcium pensaban en retirarse, el príncipe heredero Larsen dio unos pasos al frente interrumpiéndolos. Eso fue algo verdaderamente hermoso de ver, tanto que no pude apartar mis ojos, comentó este, con una mirada que Selena no pudo evitar sentir que era demasiado insistente, especialmente viniendo de alguien a quien apenas conocía. Sin embargo, Selena aprovechó la oportunidad para disculparse por su descortesía anterior. Mi nombre es Selena y lamento mucho mi comportamiento anterior, Su Alteza, dijo, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. No tienes por qué. He oído mucho de ti, el pajarito del Envir encontrado en tierras salvajes, respondió el príncipe con una sonrisa enigmática. Selena lo miró consternada. ¿El pajarito del Envir? Hay muchos rumores sobre ti. Un día un ave rebelde voló hasta el Envir, pero era tan hermoso que el duque del norte no pudo dejarlo ir. Y ahora entiendo muy bien por qué. Continuó el príncipe, su tono lleno de insinuaciones. ¿Acaso el príncipe estaba coqueteando deliberadamente con ella? Larsen se volvió hacia Calcium y añadió. Ha pasado mucho tiempo, duque, pero parece que sigue siendo tan reticente como siempre. Soy un hombre de pocas palabras, replicó Calcium, seco como una piedra, dejando claro que no tenía intención de mostrarse más amistoso. No es novedad, pero como castigo por tu reticencia, ¿no te molestará que robe a la señorita Selena esta noche para un baile, no es así? Dijo el príncipe con una sonrisa que sabía que por ley, Calcium no podría negarse sin que se considerara una falta de respeto. Los ojos fríos del duque se entrecerraron, dejando claro que la negativa estaba en la punta de su lengua, pero sus palabras, por el contrario, fueron distintas. Y así, Larsen guió a Selena hacia el centro del salón para un nuevo baile. La música retomó su curso y mientras bailaban, Calcium los observaba con una mirada que lanzaba dagas. El príncipe, sin embargo, no parecía afectado y en un tono jocoso dijo: El duque parece estar listo para atacarme, aunque no puedo culparlo. Si fuera yo, estaría igual de celoso. Es una lástima que cayeras en sus tierras y no en las mías. Sí, definitivamente Larsen estaba coqueteando de manera descarada, pero la pregunta que rondaba en la mente de Selena era: ¿qué clase de hombre coqueteaba tan abiertamente con la mujer de otro?
y en la primera vez que se veían. De cualquier forma, no hay nada que lamentar. Ustedes dos aún no están casados. Quizás yo también podría tener una oportunidad. No, dijo el príncipe mirándola con sus ojos verdes de cachorrito que no parecían del todo inocentes. Selina se quedó atónita. ¿Cuál era el motivo ulterior de Larsen? ¿Por qué se empeñaba en conquistar a la amante del duque? Calcion era conocido por ser un hombre frío, alguien que no mostraba interés en las mujeres, y ahora de repente su ex prometida había muerto y una nueva mujer ocupaba su lugar. Ante los ojos de cualquiera, eso era algo antinatural. Es por eso que ambos habían creado toda esa pantomima, la idea de que el frío corazón del duque había caído rendido ante la belleza exótica de una mujer extranjera. Esa historia había funcionado perfectamente para la sociedad, pero ante los ojos astutos de un hombre como el príncipe, ¿realmente había funcionado? ¿Estaría Larsen siendo deliberadamente amable y galante con ella porque sospechaba algo? Ciertamente Larsen lucía demasiado ingenuo para que ella comprara su actuación. Sin embargo, Selina decidió jugar el mismo papel de ingenua, evadiendo los avances del príncipe con una sonrisa amable y respuestas corteses. Así fue hasta que la música terminó y el príncipe la devolvió a Calcion, no sin antes cruzar miradas feroces y breves con él. Larsen se despidió de Selina con un beso en el dorso de su mano, un gesto que a ella le causó una desagradable sensación de piel de gallina. Afortunadamente, la noche por fin había terminado, y era momento de marcharse. Había muchas cosas que Selina quería compartir con Calcion en privado, muchas preguntas que necesitaban respuestas y muchas emociones que debían enfrentar. Momentos después, en la intimidad del carruaje, Selina decidió compartir con Calcion lo que había sucedido en el baño con Fionel, y aunque la joven parecía sospechosa, había algo que Selina no podía negar. Los sentimientos de esa chica hacia el duque eran completamente sinceros. Al escuchar esto, Calcion quedó perplejo, con la mirada vacía. Nunca había considerado a Fionel como una mujer que albergara tales sentimientos hacia él. De hecho, nunca la vio como una mujer siquiera. Pero a pesar de sus sospechas sobre Fionel, lo que más inquietaba a Selina eran las similitudes entre lo que ella había dicho y lo que Jung había revelado. Ambas sostenían que Airel había estado relacionada con otros hombres, pero lo había hecho con tanta discreción que ni siquiera el duque tenía idea de ello. De hecho, era la primera vez que escuchaba algo así, lo que añadía una nueva capa de complejidad al misterio que los rodeaba. Además, el interés que el príncipe había mostrado en Selina no era casualidad. Estaba claro que se debía únicamente a su conexión con Calcion. Todas las pistas apuntaban a que la muerte de Airel podría haber involucrado a más de una persona, y el príncipe, siendo el sospechoso con más poder, era alguien de quien debían tener especial cuidado. Y mientras dejaba que Calcion reflexionara sobre lo que le habían contado, algo fuera del carruaje captó su atención. Selina observó a una mujer encapuchada, con el cabello castaño claro y una figura que le resultaba extrañamente familiar. Era Jung, caminando entre la multitud a altas horas de la noche, y qué curioso, ya que horas antes Jung le había dicho que no podría asistir al festival de la ceremonia. Entonces, ¿qué hacía allí luciendo tan sospechosa? Claramente la joven sirvienta le había mentido y tenía otras intenciones. Selina sabía que había solo una forma de descubrir qué estaba tramando. Sin embargo, la realidad de su situación pronto se hizo evidente. Con la popularidad que habían ganado, pasar desapercibidos no sería tarea fácil, y fue allí que surgió una idea. Ambos fingirían ser dos amantes desesperados por desatar sus pasiones. Selina, sin perder tiempo, comenzó a llenar el rostro de Calcion de besos. El duque, por su parte, sintió como su corazón casi se detenía. Nunca en su vida, ni siquiera durante su riguroso entrenamiento, había llegado a sentirse tan al límite. Y mientras continuaban con su fingida escena de romance, en un callejón oscuro cercano, Jung se encontraba con una mujer desconocida intercambiando información. El nombre de la familia Hay surgió en la conversación, lo que llamó la atención de Selina. ¿Y entonces cómo es ella?, preguntó la desconocida, refiriéndose a Selina. Jung no tardó en responder, quejándose abiertamente. Para ella, Selina era todo lo contrario a Airel. No revelaba nada, no había secretos que pudiera usar en su contra, y lo más frustrante era que esa mujer nunca seguía las sugerencias de nadie, haciendo siempre las cosas a su manera. En una palabra,
era ingobernable, lo que sacaba a June de sus casillas. Llegó incluso a sugerir que Selina era de hecho una auténtica devoradora de hombres. Al escuchar esto, Selina se giró con la intención de enfrentar a June, pero la mano de Calcium en su hombro la detuvo. Con una leve presión, él la hizo girarse hacia él, indicándole con una señal que se calmara, recordándole que estaban allí por una razón y que perder los estribos ahora podría arruinarlo todo. Mientras tanto, June continuaba despotricando, quejándose de cómo Selina no se dejaba engatusar por la atención de otros hombres, a diferencia de Airel, y finalmente las dos mujeres coordinaron el próximo encuentro antes de marcharse. Calcium, que aún sostenía a Selina en sus brazos, hizo una señal para que la siguieran. Selina ni siquiera se dio cuenta de que Dion los observaba desde la distancia, pero una vez a solas, tanto ella como Calcium comprendieron que habían obtenido una pista más sobre lo que ocurría en el caso. De ahora en adelante seré dócil con June, sugirió Selina, sabiendo que actuar de esa manera podría darle la oportunidad de descubrir las verdaderas intenciones de esa desvergonzada. No obstante, cuando el duque se disponía a regresar al carruaje, Selina lo detuvo con otros planes en mente. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad para disfrutar del festival? Ya estaban allí. Además, Selina había comprado una hermosa corona de flores para la ocasión. Calcium, al verla tan entusiasmada, no pudo resistirse. Así que, girándose y cediendo a su petición, asintió seriamente. Después de todo, ambos ya estaban allí, y mientras Selina permaneciera cerca de él, nada malo ocurriría. Solo entonces él añadió: Y esa corona de flores que elegiste te queda muy bien. Selina no pasó por alto cómo las orejas de Calcium se calentaban por la vergüenza, lo que le hizo sonreír con picardía, y sin pensarlo dos veces, tomó la corona y con un gesto juguetón la colocó sobre la cabeza del duque, quien la miró sorprendido. «Gracias», dijo ella conteniendo una risa, «pero creo que al duque también le sientan muy bien». Calcium quedó hipnotizado por la brillante sonrisa de Selina. «Vamos a disfrutar del festival, vamos a rodearnos de flores», exclamó ella jalándolo hacia el mar de gente. Y así fue, ya que horas más tarde en la mansión, nadie podía creer lo que presenciaban. ¿El duque había estado en el festival? ¿Era posible? Nadie pensaba que el reservado duque del norte pudiera divertirse, pero Selina había logrado lo impensable. Y como si eso no fuera suficiente, los espectadores quedaron aún más asombrados cuando vieron a Selina girarse hacia Calcium y plantarle un beso sonoro. Con una sonrisa traviesa, se despidió diciendo que estaba cansada y que se había divertido mucho. Sí, Selina era una desvergonzada, pero ya todos comenzaban a acostumbrarse a su naturaleza rebelde. Calcium, en cambio, se quedó petrificado, con el eco de aquel audaz beso resonando en su mente. Una vez en el baño, Selina, siguiendo el plan, comenzó a parlotear con June sobre lo que había sucedido en el Palacio Real. Habló de cómo había conocido al príncipe y cómo éste había pedido bailar con ella. June, visiblemente emocionada, exclamó que eso debía ser el sueño de toda mujer, especialmente porque el príncipe era tan guapo. Pero algo en esa afirmación hizo que Selina se detuviera. ¿Cómo sabía June, una simple sirvienta, cómo lucía el príncipe Larsen? June explicó rápidamente que lo había visto una vez a lo lejos y que siempre escuchaba a Airel hablar de su belleza. Oír aquello despertó el interés de Selina de inmediato. ¿Airel conoció personalmente al príncipe?, preguntó fingiendo sorpresa y un gran interés, sabiendo que la naturaleza chismosa de June pronto la llevaría a revelar más detalles, y tal como esperaba, así fue. Según June, Airel había mostrado un interés casi obsesivo con el príncipe heredero, algo que la sirvienta no encontraba del todo normal, especialmente porque Airel estaba a pocos días de comprometerse con el duque, y había noches en las que ésta no podía dormir y no hacía más que repetir el nombre del príncipe hasta quedarse dormida. Selina fingió una sonrisa mientras adoptaba la imagen de una enamorada leal. Bueno, era un matrimonio por conveniencia, pero yo solo tengo ojos para el duque. A veces ni siquiera me deja salir de la cama por un solo minuto. Y es tan tierno ver cómo se paraliza cuando intentamos demostrar nuestro amor en público. Suspiró como toda una soñadora. Pero entonces Selina cayó en cuenta en algo. Las únicas veces en las que el duque había mostrado auténtica emoción e incluso entusiasmo habían sido cuando le sugería que él le enseñara a entrenar con la espada. Pero en el momento en el que el contacto se volvía más íntimo, Calcium se congelaba como un glaciar. Si seguían así, la gente comenzaría a sospechar, y habían llegado demasiado lejos para que todo se viniera abajo. Oh, no, pensó Selina, eso no iba a suceder.
Tenía que encontrar una manera de acostumbrar al duque al contacto íntimo, y esa misma noche decidió llevar su idea a cabo. Así que, ¿qué hizo Selina? Se dirigió a la oficina de Calcium, donde lo encontró concentrado leyendo algunos documentos. Sin titubear, le lanzó su propuesta. Calcium la miró con incredulidad, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Quieres que haga qué? Preguntó nervioso, esperando haber entendido mal. Un beso, duque. Debemos besarnos de ahora en adelante. Y no, definitivamente Calcium no había escuchado mal, y por la expresión en el rostro de Selina, supo que ella iba muy en serio con sus lecciones de intimidad. Si el video te gustó, apreciaría que comentaras algo, que le dieras manito arriba y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Muchas gracias, esto es Kawainas y nos vemos en un próximo video. Hola, hola, antes de despedirnos quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.